Pues muy buenos días. El día de hoy vamos a estar trabajando en el área de trigonometría avanzada. Para esto vamos a estar abordando el tema de reducción de funciones trigonométricas a funciones de ángulos agudos. Para este tema vamos a comenzar con una pequeña introducción a partir de algunos conceptos y recordando algunos elementos que nos van a hacer falta para poder ir abordando los ejercicios. Posteriormente vamos a estar planteando algunos ejemplos de aplicación y con eso estaríamos terminando el tema correspondiente de reducción de funciones trigonométricas a funciones de ángulos agudos. Para esto vamos a dar comienzo. Como les comenté, estamos en el área de trigonometría avanzada y vamos a trabajar reducción de funciones trigonométricas a funciones de ángulos agudos. Para ello vamos a entender lo siguiente, recordando, ¿no? Las funciones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud positivo o negativo pueden expresarse en términos de funciones trigonométricas de un ángulo positivo menor de 90 grados. Dicho de alguna forma más sencilla, cualquier ángulo que se pueda encontrar en el segundo, tercero o cuarto cuadrante puede ser expresado en una función trigonométrica de ángulo agudo y positivo menor de 90 grados. O sea que puede ser expresado en una función correspondiente a un ángulo agudo y positivo encontrado en el primer cuadrante. Para ello vamos a retomar lo siguiente. Recordemos que tenemos un ángulo con cualquier abertura. Aquí tenemos un ángulo que termina en el segundo cuadrante, donde a este le llamamos línea terminal. Esta línea terminal vamos a entenderla como un vector. Tenemos un origen y tenemos lo que viene siendo esta abertura. Ahora bien, vamos a ir retomando también otros aspectos que quiero que recordemos. Esta relación vamos a partir de las primeras tres, ¿no? Vamos a recordar la función seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo. Estas tres funciones trigonométricas básicas son las que vamos a recordar que existe una dependencia de estas funciones respecto a los ejes. Voy a poner una relación. La función seno respecto a si es una función positiva o negativa va a depender siempre del eje Y. Lo voy a poner acá, del eje Y. La función coseno, si queremos saber si la función coseno nos va a dar un valor positivo o negativo, va a depender del eje X. Y la función tangente va a depender su signo de la relación que existe entre X y Y, ¿no? Dado que la función tangente puede ser expresada como la función seno de un ángulo entre el coseno de un ángulo, quiere decir que esta relación es la que nos va a dar a entender que la función tangente va a depender del valor que corresponda el seno respecto al eje Y y del valor que corresponda a la función coseno, que este se relaciona con el eje X, que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, esto es lo que necesitamos recordar, ¿no? Tenemos una línea terminal, tenemos un primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, y lo que vamos a estar viendo son que las funciones trigonométricas pueden o se relacionan, mejor dicho, con los ejes X y Y correspondientemente. Vamos a analizar un ejemplo en el segundo cuadrante y posteriormente vamos a ir analizando estas tres funciones. En el primer ejemplo vamos a partir con un ángulo de 150 grados, que es un ángulo mayor de 90, menor de 180, por lo tanto se encuentra en el segundo cuadrante. Y vamos a tratar de reducir la función seno de 150. Aquí lo único que vamos a hallar es un valor que nos va a importar. Vamos a poner un ejemplo.
El ángulo de 150 respecto al eje que tenemos, o el plano cartesiano que tenemos abajo, se encuentra en el segundo cuadrante. Aquí vamos a dibujar una línea en el segundo cuadrante. Vamos a ver que el ángulo de 150 queda representado por esta abertura. Pero lo que nos va a interesar para este ángulo no es esta abertura. Nos va a interesar la relación que existe de esta línea terminal respecto al eje X. Por lo tanto, la abertura que nos va a interesar en esto es esta. Y le vamos a dar el nombre de A, el ángulo A. De tal forma que si tenemos un ángulo de 150 y queremos encontrar el seno de 150, este seno de 150 se va a relacionar con el ángulo correspondiente a A. A 180 grados le quitamos 30 grados y esto es lo que nos va a dar 150. Si se dan cuenta, en relación se plantea la demostración de esto, nada más para ver. Seno de 180 menos A va a ser igual a seno de 150. Una vez que ya tenemos los elementos, en términos sencillos, ¿qué es lo único que necesitamos? ¿Cuánto le falta al ángulo para llegar a 180? Una vez que ya tenemos este valor, que es 30 grados, vamos a tomar su equivalencia. De tal forma que el seno de 150 grados va a ser igual a seno de A, seno de 30. Ahora bien, quiero que entiendan esta parte también, porque va a ser importante. Muchas de las relaciones que vamos a estar trabajando van a ser correspondientes a buscar un ángulo que se relacione con el eje X. En este caso, el ángulo que le hace falta para llegar a 180 grados es 30. Por lo tanto, seno de 150 es igual a seno de 30. Segundo punto que hay que tomar en cuenta, el signo. Si va a ser positivo o va a ser negativo. Esto nomás lo vamos a estar definiendo de acuerdo al cuadrante y de acuerdo al eje con el que se relaciona la función trigonométrica. Vamos a ver esto. Dado que la función seno depende del eje Y estoy trabajando en el segundo cuadrante, quiere decir que la función seno va a mantenerse positiva. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en relación con el eje Y positivo. Lo voy a poner acá, Y positivo. Por eso va a quedar en este caso esta función de esta manera. Ahora, bien, vamos a ver los demás ejemplos donde se van a dar cuenta también de que esto va a ir cambiando de acuerdo a Y positivo. Ahí está. Va a ir cambiando respecto a la función trigonométrica. Ahora, ya vimos entonces el resumen. Un ángulo de 150 que se encuentra en el segundo cuadrante puede reducir su función seno de 150 con su suplemento, que en este caso su suplemento es 30, y puede ser expresado como seno de 30, tomando en cuenta que por encontrarse en el segundo cuadrante va a ser positivo. Y otra equivalencia que vamos a tener es su complemento, o sea, el seno de 30 grados también va a ser equivalente al coseno de su complemento. En este caso, esto se le llama la cofunción. La cofunción. También la cofunción va a relacionarse con un ángulo. Si se dan cuenta, también se relaciona con una característica. Es un ángulo que se encuentra en el primer cuadrante y es positivo. Vamos a ver que en los demás ejemplos se va a cumplir siempre la cofunción también. Vamos al segundo ejemplo. Ejemplo de ángulo de 125 grados y nos piden la función coseno de 125. Seguimos teniendo un ángulo en el segundo cuadrante. Por lo tanto, el ángulo que me interesa en este es el ángulo A. Lo que le falta al ángulo para hacer 180 grados. Aquí lo que le falta a 125 para hacer 180 grados es 55. Y la relación para demostrarla la tenemos aquí, ¿no? A 180 le quito 55, me va a dar coseno de 125.
Por lo tanto, tenemos aquí que coseno de 125 va a ser equivalente a coseno de 55, que sería lo que tenemos acá. Ahora, bien, lo que sí quiero que anoten es lo que les dije, el signo. Una vez que ya planteamos la reducción del ángulo con su ángulo agudo, es determinar el signo de la función. Volvemos a lo mismo, se encuentra en el segundo cuadrante, pero en este caso estamos trabajando con y negativa. Perdón, estamos trabajando con el eje x negativo, dado que la función coseno, como dijimos en un principio, se relaciona con el eje x. Dado que ya buscamos entonces coseno de 55, pero por estar en el eje x correspondiente al segundo cuadrante, entonces vamos a ponerle menos coseno de 55. Y también se va a cumplir su cofunción. También se cumple su cofunción. Menos seno de 35. Vamos con el siguiente ejemplo. Ángulo de 167. Vamos a buscar la tangente de 177. Volvemos a lo mismo, se encuentra en el segundo cuadrante. Por lo tanto, me va a interesar el ángulo que le hace falta para 180. Y esto va a ser entonces 13. Aquí tenemos 13. Y la relación la demostramos acá, ¿no? Tangente de 180 menos a va a ser igual a tangente menos 13, tangente de 167. Entonces ya tenemos ahí que tangente de 167 va a ser igual a tangente de 13. Lo único que tenemos que ver es su signo. Como les dije, dado que la tangente se relaciona con el seno y el coseno, quedaría expresado el signo de la siguiente, o mejor dicho, vamos a obtener el signo a partir de la relación del eje x y del eje y. Voy a plantear la relación. Tangente del ángulo. Recuerden que en su relación cociente es seno del ángulo entre coseno del ángulo. Dado que el seno y el seno en el segundo cuadrante es positivo, pero el coseno en el segundo cuadrante es negativo, haciendo esta relación, vamos a obtener entonces que positivo entre negativo me va a dar negativo. Por eso en este caso la tangente en el segundo cuadrante también va a conservar un signo negativo. Y por lo tanto también se cumple su cofunción. Se cumple su cofunción. Tomando la misma idea que estuvimos planteando anteriormente, tenemos un ángulo de 216 que vamos a estar calculando el seno de 216. Para esto vamos a posicionar 216 en el tercer cuadrante y tenemos esto acá. Tenemos un ángulo en el tercer cuadrante. Lo que nos va a interesar es su relación con el eje x, o sea, con el eje con el eje x. En este caso, la dirección sería en la parte negativa del eje x. Su relación sería esta. Y por lo tanto, aquí vamos a estar planteando lo siguiente. ¿Cuánto excede 216 a 180? Y en la relación que se plantea sería esto, ¿no? 180 más a sería igual a 216. De tal forma que a sería 36. Este ángulo de 36 es el que se va a relacionar con el seno de 216, de tal manera que seno de 216 va a ser igual a seno de 36. Ahora, ¿por qué negativo? Porque estamos trabajando en el tercer cuadrante. Y al trabajar en el tercer cuadrante, estamos trabajando con el eje y negativo. Por lo tanto, a la función seno que se relaciona con el eje y le vamos a poner negativo. Y también se cumple su cofunción. Tenemos la cofunción también. Ahora, 257, el mismo caso. 257, coseno de 257 es buscar cuánto excede a 180
Y aquí en la relación vamos a ver 180 más A va a ser 257. Por lo tanto, A va a ser 77. De tal forma que coseno de 257 va a ser igual a menos coseno de 77. ¿Por qué negativo? Por la misma idea. Tenemos que aquí, donde estamos trabajando la línea terminal, coseno se relaciona con X y en este caso X aquí es negativo. Y también se cumple su cofunción. Ahora vamos al siguiente. Tenemos el ángulo de 231. Tangente de 231 es el que vamos a calcular. Y la relación pues sería 180 más A tiene que ser equivalente a tangente de 231. Por lo tanto, A mide 51. Y con ello tenemos la relación. Tangente de 231 va a ser equivalente a tangente de 51. Y en este caso, ¿por qué es positivo? Porque si coseno nos terminó dando negativo y seno nos terminó dando su relación negativa, negativo entre negativo va a ser positivo, de acuerdo a la relación cociente de la tangente. Y también se va a cumplir su cofunción. Y así ya tenemos entonces primer cuadrante, segundo cuadrante y tercer cuadrante. Vamos al siguiente. Cuarto cuadrante, un ángulo en el cuarto cuadrante, entonces va a estar expresado en esta posición. Y el ángulo que nos va a interesar es su relación con el eje X, es decir, este ángulo. Esto va a ser A. Y vamos a comenzar. El ángulo de 335 que tenemos aquí, nos están pidiendo seno de 335. Lo que vamos a ver es a 360 le vamos a quitar A para que nos dé 235. ¿Por qué le vamos a quitar? Porque no ha llegado a 360. Entonces, ¿cuánto le falta para llegar a 360? Se lo quitamos. A 360 le quitamos A. ¿Cuánto vale A para que nos dé 235? En el primer ejemplo, A va a valer 25. Por lo tanto, seno de 335 va a ser igual a seno de 25. Lo único que necesitamos es el signo. Como seno se relaciona con y, aquí y es negativa. Y su cofunción también se cumple. Y ahora vamos con el siguiente, 294. Coseno de 294 es cuánto le tenemos que quitar a 360 para obtener 294. En este caso es 66. Por lo tanto, coseno de 294 va a ser igual a coseno de 66. Y es positivo porque en el cuarto cuadrante el eje X es positivo. Y también se va a cumplir su cofunción. Y ahora vamos con tangente. 310, tangente de 310. ¿Cuánto le falta para 360? En este caso 50. Y aquí vemos la relación. Tangente de 310 va a ser igual a menos tangente de 50. ¿Por qué negativo? Porque ya lo dijimos, si la función seno es negativo y la función coseno nos terminó dando positivo en su relación con los ejes, vamos a ver que negativo entre positivo va a ser negativo. Y por lo tanto también se cumple su cofunción. Y ahí es donde tenemos los primeros elementos para reducir del segundo al primero, del tercero al primero, del cuarto cuadrante al primero. Bueno, ahorita vamos a trabajar algunos problemas sobre la reducción de funciones trigonométricas a funciones de ángulos agudos y para ello vamos a presentar algunos ejemplos. Vamos a empezar. Reducción o reducir cotangente de 525 a un ángulo agudo menor y también vamos a ver que sea positivo. Como número 1, vamos a estar viendo aquí, número 1, quitar el excedente de las rotaciones completas. Aquí vemos que el ángulo que estamos trabajando de 525 ha dado más de una vuelta completa. Esto simplemente podemos ir quitándole 360, 360, que eso sería una forma, o el otro dividiendo esto entre 360 para ver cuántas vueltas completas dio.
Aquí simplemente, como ya hubo una vuelta, nomás ponemos el ángulo de 525, le quitamos 360 y vamos a obtener que el ángulo con el que vamos a estar trabajando es el ángulo de 165. Ese es el ángulo que vamos a estar trabajando. Por lo tanto, tenemos que la cotangente de 525 va a ser equivalente a trabajar la cotangente de 165. Vemos entonces que el ángulo de 165 se encuentra en el segundo cuadrante. Y trazamos una representación. Algo importante, esta representación siempre nos va a ayudar mucho para poder establecer la función trigonométrica y su relación con los ejes X y los ejes Y, el eje Y, perdón. Tenemos entonces ángulo de 165 y el valor de, en este caso de A, le podemos poner A si quieren, tomando el mismo valor que estuvimos presentando anteriormente. Tenemos entonces que el ángulo con el que se relaciona este es de 15 grados. De tal manera que tenemos a 180 le quitamos 165 y tenemos un ángulo de 15 grados en el segundo cuadrante. Por lo tanto, la cotangente va a terminar siendo negativa. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasó. La relación que existe entre cotangente de 165 va a ser equivalente a una relación de cotangente de 15 grados negativa. ¿Por qué en este caso negativa? Porque tenemos que la función tangente, ya vimos que se relaciona con seno y coseno. La función cotangente se relaciona también con coseno entre seno. Si el coseno aquí, que es relacionado con la X, es negativo y el seno es positivo, negativo entre positivo, me va a terminar dando, en este caso también me va a terminar dando negativo. Para el caso de su cofunción también se va a cumplir. Por lo tanto, tenemos cotangente de 165 va a ser equivalente a menos cotangente de 15 y también va a ser equivalente a menos tangente de 75, que sería su cofunción. Aquí tenemos una pequeña nota para terminar con esta parte, y esta nota tiene que ver con la relación de la función cotangente, ¿no? Cotangente del ángulo es igual a coseno del ángulo sobre seno del ángulo, que es la relación cociente que anteriormente hemos visto. Vamos entonces a pasar a un segundo ejemplo. Ok, vamos al segundo ejemplo, que es el ejemplo 2 de nuestra presentación del día de hoy. Tenemos ejemplo 2. Reducir la función coseno de menos 205 a su ángulo agudo menor, y en este caso también vamos a tratar de que sea positivo. Y para ello lo único que vamos a estar trabajando es, pues si es coseno de menos 205, el tener menos 205 estamos hablando de una rotación contraria. Entonces vamos a ver que la rotación que vamos a hacer aquí es una rotación contraria. Menos 215 se rota a favor de las manecillas del reloj. Y vamos a ver que el ángulo va a quedar en el segundo cuadrante. Aquí tenemos coseno de menos 205 se va a encontrar en el segundo cuadrante. Y de ahí vamos a ver su relación con el eje X. Su relación con el eje X va a ser, en este caso, 25. Y ahí es donde vamos a establecer la relación. Coseno de coseno de menos 205 se va a relacionar con el coseno de 25, pero negativo. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando coseno y el coseno se relaciona con el eje X y aquí el eje X es negativo. Y también se va a cumplir su cofunción. Cualquiera de las dos relaciones cumple lo que dice ahí, reducir la función coseno a su ángulo agudo menor. Aquí tenemos un ángulo agudo menor, que es de 25, y un ángulo agudo menor, que es el de 65. Muy bien, ejemplo 3. Tenemos lo siguiente. Expresa tangente de 900 más el ángulo como una función del ángulo.
Tenemos A es igual a 900 menos 720. ¿Por qué? Porque ya vimos que aquí tenemos excedente, o sea, hay vueltas de más. Por lo tanto, le vamos a quitar 2 vueltas o 2 rotaciones para ver que el ángulo de 900 es equivalente a un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, tenemos aquí entonces tangente de 900 más el ángulo va a ser igual a tangente de 180 más el ángulo, quitando las 900 las rotaciones de más. Con ello, pues vamos a expresar en el bosquejo. Como siempre he dicho, el bosquejo es el que me va a ayudar. Tenemos 180 más el ángulo excedente que tenemos. Esta relación entonces se va a encontrar en el tercer cuadrante. Por lo tanto, al encontrarse en el tercer cuadrante, tangente de 180 más el ángulo va a ser igual a la tangente del ángulo. ¿Por qué tangente entonces es positiva? Porque en este caso x es negativa y y es negativa respecto al tercer cuadrante, que es en el que estamos trabajando. De tal forma que la tangente de 180 más el ángulo es igual a la tangente del ángulo positivo. Ahora vamos con el siguiente ejemplo, que es el ejemplo número 4. Vamos a estar trabajando la misma idea, salvo que ahorita vamos a trabajar con el sistema circular, expresado en radianes, que no cambia mucho. Vamos a hacer la transformación al sistema sexagesimal para poder trabajar. Tangente de 11pi sobre 2 más beta expresa como una función de beta. Entonces vamos a ver cómo expresar beta como una función donde se relaciona este valor. Primero vamos a convertir el ángulo en radianes al sistema sexagesimal. En este caso es 11 por 180, que pi, su relación con el sistema sexagesimal es 180, sobre 2 va a ser 990. 990 da 2 vueltas completas, de tal forma que si le quitamos 360 y 360, o sea 720, vamos a obtener que la tangente de 990 más beta va a ser equivalente a la tangente de 270 más beta. Entonces este ángulo es el que vamos a expresar en nuestra representación gráfica. Tenemos aquí 270, es un giro hasta acá, y el ángulo beta va a ser este pedazo excedente. Dado que en lo que estuvimos viendo anteriormente, el ángulo con el que trabajamos no es el que se relaciona con el eje Y, sino con el que se relaciona con el eje X, vamos a designarle a este ángulo que se relaciona con el eje X beta prima, como un auxiliar. Porque a partir de beta prima vamos a expresar la relación. Entonces vamos a ver después por qué vamos a relacionar esto y va a haber una transformación. Por lo tanto, tenemos que la tangente de 270 más beta va a ser equivalente a tangente de beta prima. O sea, este ángulo de 270 más beta se relaciona con una función trigonométrica de ángulo beta prima. ¿Cuál es la función trigonométrica de beta prima? Tangente de beta prima. ¿Y por qué es negativo? Porque tenemos que aquí la x es positiva y aquí la y es negativa, y por lo tanto, como ya vimos en la relación cociente positivo entre negativo, nos va a terminar dando la relación de tipo negativa. Ahora bien, nosotros no nos están pidiendo expresar como una función de beta prima, sino de beta. Pero ¿quién es beta prima? Si observamos la relación que hay entre beta prima y beta, es una función, es una relación de cofunción. Por lo tanto, menos tangente de beta prima va a ser equivalente a la cotangente de su cofunción, que en este caso va a ser beta. De tal forma que la respuesta aquí va a ser tangente de 11pi sobre 2 más beta, expresar como una función de beta. La función que se relaciona con beta va a ser la menos cotangente de beta. Y ahí ya tenemos entonces nuestro último ejercicio.
Con esto damos por terminado el tema de hoy, que es sobre reducción de funciones trigonométricas a funciones de ángulos agudos. Como en resumen puedo decir que lo que nos va a ayudar a entender este tema es, primero, entender que las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, que son las principales porque las demás son las recíprocas y cumplen las mismas características en cuanto a la relación con los ejes X y Y. Tenemos que la función seno se relaciona con el eje Y, la función coseno con el eje X y la función tangente tanto con el eje X con el eje Y. También vamos a estar dando cuenta que todos los ángulos que están en el segundo, tercero y cuarto cuadrante pueden relacionarse con un ángulo posicionado en el primer cuadrante positivo. Otra relación es que la relación inmediata también va a permitir que se cumpla la cofunción de cada una de las relaciones que establecemos primeramente. Con esto estamos terminando esta sesión. Esperamos seguir con las próximas sesiones sobre estos temas de trigonometría avanzada para poder ir entendiendo un poquito las relaciones entre las funciones trigonométricas que estamos trabajando. Hasta luego, que pasen un excelente día y recuérdense, cuídense mucho y quédense en casa.